Buenísimo, gracias. Bueno, primero me presento, lo hice por escrito porque me cuesta como un poco menos. Eh, yo soy periodista de hace unos 20 años ya. O sea, soy joven todavía, pero empecé muy joven. Me especialicé en narrativa de no ficción, lo que también a veces se llama crónica. Me formé con varias maestras y maestros de la crónica, desde Cristian Alarcón, María Moreno, un poco con Juan Villoro. Fui a algún taller también de Martín Caparrós alguna vez, y algunos periodistas de afuera también que me fueron como acompañando en ese camino que siempre es un híbrido entre entre el periodismo tradicional y la literatura, ¿no? O sea, el periodismo narrativo intenta contar la realidad con herramientas de la ficción. No, siempre estuve como en ese campo, y siempre estuve también con una pata en un periodismo, si se quiere, más digital, que intentaba ser innovador y demás. Hace 3 años atrás, por consejo de Betina, me metí a estudiar UX, terminé el UX Writing y me atropelló el diseño conversacional, y hoy trabajo en Vivot. Hace ya un año y casi un año y medio que colaboro con ellos, y hace un año que trabajo full time ahí, y es como hoy por hoy una de mis ocupaciones eh, principales. Y después doy clases en la maestría de periodismo del UMSAM, en la carrera de escritura creativa de la UNA, y di clases durante 5 años en la beca Cosecha Roja, que fue una experiencia muy intensa que siempre la cuento porque trabajamos con periodistas de 20 países de América Latina. A mí me tocó tutorear en total, en los 5 años que estuve, unos 80 periodistas con los que tuve que trabajar, digamos, con cada grupito de 5 o 6 durante 4 o 5 meses, siguiéndolos en su trabajo cotidiano. Y para mí fue como una escuela digamos, de aprender muchísimo y entender cómo estaba el periodismo y la narrativa, ¿no? Y después lo que hago también últimamente es ayudar a equipos de comunicación de empresas a pensar en clave narrativa. Digamos, generalmente vamos a ver cómo muchos de los conceptos que le voy a compartir cruzan distintas disciplinas, y hace poco descubrí que a las empresas les servía mucho, y estoy como trabajando mucho dando workshops. Algunos también uno lo dimos con Betina, eh, y tratando de ayudar como a pensar mejor, cómo comunicar mejor. Y básicamente, como mi gran hobby es bordar, me dedico a bordar hace ya 6 años. Empecé haciendo ñandutí, que es un bordado paraguayo. Es un encaje, en realidad no es un bordado. Eh, Tiene como nombres raros porque es un encaje, pero las personas que lo hacen se llaman tejedores o tejedoras. Después aterricé en el bordado y bordo desde siempre, incluso en algunos momentos mezclé como bordado con narrativa y periodismo y demás, y es como mi gran hobby. Gente que pone meditar, andar en bicicleta, lo mío es el bordado. Si voy a empezar directamente, voy a hacer como tratar de ir muy rápido porque quiero compartirle varias cosas. Primero que nada, no va a ser un taller de técnicas de storytelling. Eh, Está lleno YouTube, está lleno Medium, hay un montón de resúmenes, de resúmenes, de resumen, con un montón de tips y técnicas que los van a encontrar ahí. Vamos a hablar sí un poquito del viaje del héroe, del framework de Pixar, etcétera, pero es un taller para lo que a mí me interesa, que en este tiempito que tenemos, yo voy a tratar de exponer durante una hora y no extenderme más para después poder charlar, como de entender el espíritu del storytelling y como hackear un poco nuestro vínculo con el lenguaje y con cómo pensamos las historias, para después poder como llenarlo de distintas técnicas, ¿no? Si tuviésemos muchas horas, les hablaría un montón de este libro de Game. Es un libro, creo que lo publicaron en 2018. Es increíble la actualidad que tiene para ver, para entender las últimas noticias, incluyendo el anuncio de Facebook sobre el metaverso y demás. Y básicamente es como una especie de arqueología, dice Barico, que además es un gran novelista, de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y él, digamos, se centra en algo central para nuestra época, que es el vínculo entre el ser humano, la pantalla y el teclado. Habla de digamos, él dice que el minuto cero de eso quizás sea cuando se inventaron los arcade, el Space Invader, que fue el primer arcade,
quienes son más nerds o ñoñes se acordarán, es el jueguito donde uno tenía que defender la Tierra de unas naves espaciales que a mí siempre me parecían cabildos. Entonces, él habla mucho de esto y de cómo, digamos, cuando nació el arcade, empezamos como a vincularnos con la realidad a través de la pantalla y en cierta forma a comandarla, ¿no? Con un joystick. Como después la evolución de la tecnología fue llevando a que eso se volviera como cada vez más orgánico y cada vez más parte de nuestra vida. Lo estoy explicando de forma hiper brutal, es para que le den ganas de leer el libro. Podríamos estar tipo 3, 4 horas hablando de esto, es muy divertido, pero quiero como avanzar porque solo es para dar un pantallazo. Y hay un momento clave, que es el 6 de agosto de 1991, que es cuando se subió la primera página web de la historia. El que inventó Internet es este señor que se llama Berners-Lee, que todavía vive y que tiene tipo una remera que dice yo inventé Internet, o sea, está un poco más mayor ahora, pero todavía está circula y es como una especie de leyenda. Y hay algo de esa página web que a mí me interesa muchísimo, que es esta definición que él da de hipertexto, ¿no? O sea, ni que hablar, no hace falta como hablar de la importancia que tiene Internet y de cómo lo cambió todo. Digamos, es algo ya casi como un lugar común, pero esta definición me parece como interesante y la quería traer. Él dice que los hipertextos son textos que no están constreñidos a ser lineales. Y que el hipertexto es un texto que contiene links a otros textos. Y dice que Ted Nelson, a quien no investigué, creó ese concepto en 1965. Y después dice, hipermedia es un término que se usa para hipertextos que no están constreñidos a ser texto, que pueden incluir gráficas, videos y sonidos. Y también dice que Ted Nelson fue el primero en acuñar ese término. Y dice que hipertextos e hipermedia son conceptos, no productos. A esto Barico lo llama las hiperpalabras. Me parece como una palabra hermosa. Y me parece que habla mucho de cómo consumimos contenidos y de cómo la red generó como una nueva gramática y permeó nuestro lenguaje de una forma como nunca antes vista por la humanidad. Mi principal tesis es que nuestro lenguaje es un lenguaje que mutó, que es un lenguaje que se volvió no lineal, que es un lenguaje que se volvió, que está hecho de fragmentos, una gramática sobre todo está hecha de fragmentos, y ese lenguaje, digamos, ya no incluye solo palabras, sino incluye gráficos, eh, sonidos, videos, etcétera, etcétera. Si pensamos cómo consumimos cualquier contenido, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, eh, digamos, nunca, ni siquiera cuando leemos un libro, terminamos como consumiendo solo palabras, digamos, la vamos como combinando y vamos como saltando de contenido en contenido de manera como incluso a veces bastante alocada o arbitraria, ¿no? Barico dice que una de las grandes cosas que hizo la red fue lograr guardar una información que antes era impensada de clasificar en dispositivos muy pequeños, ¿no? Este es el código binario del color rojo, me estoy autospoileando, y lo que permitió convertir el rojo o cualquier color en binario es que por primera vez en la historia podemos tener 16.777.216 colores que existen en un pendrive, en un disco rígido, en una página web, etcétera. Algo que era imposible para la humanidad, como en las computadoras lo volvieron mucho más fácil. Y lo que él dice es que una de las grandes cosas, digamos, y de las grandes revoluciones, además de todo lo que les vengo contando, es que el mundo se convirtió en algo líquido, ¿no? Este teléfono que, con el que se conocieron mis padres, que es el teléfono que estaba en la casa de mi abuela, se convirtió básicamente en esto. Y hoy mis sobrinos piensan que casi esto es la versión, es como una imitación del icono de WhatsApp, digamos. O sea, nacieron sin conocer ya teléfonos de esto, digamos. No sé si alguno de ustedes todavía tiene algún teléfono con tubo, pero es casi algo que ya nadie usa más, ¿no? Entonces dice que la red lo que hizo fue reducir a estado líquido el tejido del mundo. Ahora les voy a contar por qué le estoy diciendo todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con el storytelling.
Y la web terminó como invadiéndolo todo, ¿no? A mí me gusta mucho este gráfico, habría que actualizarlo, este es hace unos meses, porque este número de 1,88 mil millones de páginas web también habla de contra quién compiten las historias que nosotros queremos contar, ¿no? Y contra quién compite nuestra atención de manera potencial. O sea, es infinita la cantidad de información que hay y es una locura. Y lo que dice Barico, que es lo que está diciendo el dueño de Facebook ahora en otros términos y con otras intenciones, es que lo que hizo la red fue crear un segundo corazón que bombea en realidad el primero y que ya no importa qué es real y qué es virtual, digamos, que ya no hay una gran diferencia entre, lo que llamábamos real y lo virtual, ¿no? Que vivimos entre esos dos mundos y que cuál es el primero y el segundo de esos corazones ya no tiene ningún tipo de importancia. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Es la parte donde les pido un poco de paciencia porque me estoy como abriendo un montón para después ir al tema historias, ¿no? En el marco de este cambio, tipo de esta revolución para la humanidad, una de las grandes caídas, digamos, de los grandes caídos en la batalla es nuestra atención, ¿no? Eh, Está pasando que, digamos, nos manejamos con consumos culturales eh, que tienen una nueva gramática, que están hechos a partir de hipertextos, digamos, y donde vamos como saltando de un contenido a otro de manera arbitraria, lo que decías antes. Por ejemplo, Bizarrap, que por si no lo conocen, se los cuento en 2 líneas, es un productor musical que lo que está haciendo es como curar y generar una escena musical. Es mucho más famoso y mucho más escuchado que la mayoría de los artistas contemporáneos en Spotify, ¿no? O sea, por primera vez en la historia, un productor ocupa el centro de la escena y lo que hace él básicamente es una curaduría y decir quién merece estar dentro de esa curaduría y quién no, y arma y desarma carreras de una manera increíble y muy veloz también. No sé, Nicki Nicole, por ejemplo, era profundamente desconocida hasta que apareció en su canal de YouTube. El otro chico que se hizo muy famoso, Elegante, también era hiper desconocido y explotó. Bueno, armó muchísimas carreras y se convirtió en el artista más escuchado junto con Paulo Londra en Spotify. Y básicamente no es un músico en el sentido estricto del término, ¿no? O sea, es alguien que lo que hace es curar contenido y proponernos navegar por una serie de fragmentos musicales que construyen un sentido que es la escena del trap en Argentina y ahora en América Latina y España eh, a través de su mirada. Y ahí, en el otro extremo, está mi filósofo favorito, que es Michel Serres, que falleció hace poquito, tenía 80 y pico de años, y él escribió un libro donde intenta analizar cómo aprenden los niños en esta época. Está escrito con una ternura, es un libro muy chiquitito, circula mucho en internet, se llama Pulgarcita. Él habla de Pulgarcita porque dice que es una generación que aprendió a manejar todos con los pulgares y dice que son niños que ya no se pierden porque tienen GPS, que acceden a cualquier conocimiento en cualquier momento, etcétera, etcétera. Y lo que dice que por un lado es una cabeza que mutó, que tiene una capacidad de atención de 7 segundos, algunos dicen que es menos. Barico dice que eso es mucho más orgánico, digamos, que lo antinatural era el poder de concentración y ese esfuerzo enorme que hacíamos por pasar muchísimo tiempo concentrados, que esta cosa de nuestra mente, que tiene nuestra mente ahora de divagar entre contenidos, de navegar entre links y de saltar de un lugar al otro y este multitasking es mucho más orgánico que lo que pasaba antes, ¿no? Serres no dice nada de eso, pero dice que la cabeza mutó, ¿no? Y dicen que no habitan el nuevo espacio, que sin que nos diéramos cuenta nació un nuevo humano, incluso el libro es la transcripción de una conferencia y dice, ¿qué hacemos acá? Todo esto podría haber sido por streaming y no hacía falta que vengamos hasta acá y, digamos, si a nuestros niños les parece completamente natural conectarse por otros con Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, es esto que les decía recién. Y lo que dice es que no es que los niños se volvieron más tontos o que, digamos, se deterioró el conocimiento, sino que básicamente se transformó a partir de los soportes
y que la cabeza mutó, es una cabeza formateada por los medios de comunicación. No hablo de medios de comunicación como los diarios y la televisión, sino como básicamente la red y los dispositivos que usan los niños, y que eso genera como una nueva forma de vincularse con la realidad y con los contenidos, y que es algo que ya había pasado con la imprenta, digamos. O sea, la imprenta significó como una gran revolución, y esto es otra gran revolución. Y él habla de una metáfora que cuando uno la lee superficialmente parece como un poco despectiva, pero no lo dice, digamos, lo dice con muchísima ternura, que es la metáfora de Saint Denis, que es este santo que está acá, que es el santo sin cabeza. La leyenda dice que en París lo agarraron los romanos, no sé cómo se dio ese cruce, pero lo agarraron los romanos, lo decapitaron, y que el tipo agarró la cabeza y se fue predicando la palabra de Dios, por eso después lo hicieron santo, eh, eh, con la cabeza sostenida por sus manos, ¿no? Entonces dice que esta generación es un poco así, es digamos, el nuevo humano, es un humano que tiene la cabeza en las manos, en su celular, y que hay un montón de cosas, digamos, que antes nos parecía natural de acordarnos, como los números de teléfono, las direcciones, los cumpleaños, lo que teníamos que hacer al otro día, etcétera, etcétera, que ya nadie necesita recordar, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era chico, en los programas de televisión siempre iban esos freaks, que a mí siempre me parecieron muy extraños, que se acordaban partes de la guía de teléfono, los recorridos de todos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que se acordaban como cosas enciclopédicas. Yo la verdad que no me acuerdo ni el teléfono de mi mamá, básicamente. O sea, me acuerdo el de mi mejor amiga, porque lo tengo desde los 90 y no lo cambió, pero el resto, digamos, me preguntan cualquier teléfono y estoy frito. De hecho, pensé en hacer una tarjetita con los teléfonos de emergencia, para tenerlos por si pierdo el celular, porque básicamente no me acuerdo de nada. Entonces él habla, digo, es esto, y esto cambia todo, porque nuestro cerebro se relaja, tiene como, digamos, empieza como a generar otras conexiones cognitivas que no me voy a poner a discutir porque me voy a meter en un lío bárbaro, pero nos empezamos a vincular con la información de una manera completamente distinta, ¿no? O sea, al no tener que recordar casi nada, salvo donde dejamos el teléfono, nuestro vínculo con la información y con lo que consumimos cambia un montón. ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y a la vez, digamos, de un lado pasa eso, pero del otro lado nos volvimos como mucho más sofisticados, ¿no? Esto es algo que le dijo el colectivo Gumin, que es un colectivo muy interesante, en el 2006, ¿no? O sea, alguien que veía una serie de los 80, si lo ponen a verlos, o Breaking Bad, o Juego de Tronos, o la que sea, digamos, le va a parecer una locura y posiblemente no entienda nada, porque las series se complejizaron y los contenidos culturales que consumimos se complejizaron de una manera como muy intensa. Incluso si ven sagas, como por ejemplo, no sé si es el caso de Star Wars, que me parece que sigue manteniendo como esa estructura clásica, pero si ustedes ven la diferencia entre las primeras películas de Avengers, por ejemplo, y las series como Loki o WandaVision, que salieron hace poquito, y ven la complejidad de las estructuras narrativas, la curva narrativa de los personajes, digamos, todo el desarrollo, los montajes paralelos que tienen, no tienen nada que ver, digamos, parecen películas de los 80, las primeras, por ejemplo, la primera de Iron Man. No quiero entrar también en una polémica, seguro siempre hay fanáticos de Marvel, pero cambió muchísimo y evolucionó mucho y se volvió todo mucho más complejo. Para quienes son muy jóvenes, el GIF este es de una serie que era mi favorita de la infancia, que se llama Brigada A, o Los Magníficos. Me puse a ver como buen nostálgico hace poco, como algunos capítulos en YouTube, y me quería matar. O sea, me da como un poco de vergüenza. Yo convivo con un niño o sea, no convivo formo formo parte de una familia ensamblada donde hay un niño de 8 años, y me da como vergüenza mostrarle a él que esto es lo que yo veía cuando era chico, porque son muy pavotas las series, ¿eh? Alguna que otra envejeció bien, no es el caso de esta, que es malísima desde todo punto de vista. Entonces, digamos, a la vez que nos volvimos a la vez que empezamos a tener la cabeza en eh, en nuestras manos y olvidarnos de un montón, y no tener que recordar un montón de cosas, nos volvimos como mucho más sofisticados, ¿no? Y otra cosa que pasó, que dice Michel Serres, es que es mentira que no leamos mucho más que nunca en la historia de la humanidad.
estamos todo el día leyendo, nos la pasamos consumiendo, digo, los contenidos son cada vez más audiovisuales, son multimedia, son hipertextuales, etcétera, etcétera, pero nunca en la historia leímos tanto como ahora. Estamos todo el día leyendo. Sobre todo los que trabajamos frente a una computadora, imagino que vamos a ser la mayoría de los que estamos aquí, nos la pasamos todo el día lidiando con palabras, ¿no? El tema es cómo nos vinculamos con esas palabras y eso es de lo que quiero hablar, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Miren que somos un montón aparte ya. Entonces, esto es un estudio que hicimos para una revista que estaba como reformando su web y empezamos a medirla. Una cosa como muy clásica, como instalamos Hotjar, que hace un mapa de calor hasta dónde llegan las personas y digamos dónde se detienen, dónde miran, etcétera, etcétera. Y en una revista que sacaba notas relativamente cortas, pero nos dimos cuenta que las personas leían un ratito y se iban. Estaban en un promedio, cuando entraban de casualidad desde un buscador, estaban 10 segundos, y cuando eran lectores fieles estaban 30, 40 segundos, como mucho un minuto, si la historia estaba buenísima y si tenía como buenos gráficos, ¿no? Entonces hicimos una encuesta con unos 200 personas que consumían el medio habitualmente. Entrevistamos de esas a 10, hicimos como un research así como bastante clásico, rudimentario, porque nadie era como experto en research, pero lo hicimos y llegamos y reconstruimos como este journey de cómo se vinculaban con la revista, ¿no? Y básicamente es gente que scrollea en Twitter o en Facebook o ahora también en Instagram y encontraba un tema que le generaba algún tipo de emoción. En el caso de esta publicación, por lo general era algo que lo indignaba. Scrolleaba, daba con un link que le daba confianza o que le llamaba la atención, leía, o sea, entraba ese link, leía, cruzaba y de repente le llegaba una notificación de WhatsApp, de Instagram, lo que sea, y lo perdíamos para siempre, ¿no? Y entonces lograba, y era terrible, fue terrible para los periodistas de ese grupo, porque se dieron cuenta que capaz que estaban 5 horas haciendo una nota y no tenía como, digamos, si la gente las leía en 40 segundos, ¿no? Es como un poco duro cuando uno se da cuenta, no sé si imagino que a todos nos pasará, digo, a mí me pasa ahora con los chatbots, que a veces, no sé, testeamos algo y nos damos cuenta que, digamos, hay que mejorarlo y demás. En el caso del periodismo, digamos, el mundo del diseño creo que estamos más acostumbrados. En el caso del periodismo es como bastante duro, porque siempre los periodistas tenemos como nuestro corazoncito de artistas que creemos que, no, que todo el mundo lo va a leer y que todo el mundo le va a gustar, ¿no? Lo que dice Jordi Carrión en un libro que se llama Lo Viral, que es bastante interesante, es como bastante deudor de Barico y bastante fan de Barico, igual que todo eso, pero interesante es que, digamos, los textos que funcionan, las historias que funcionan son las historias que se pueden socializar, digamos, que uno las comparte porque supone que pueden ser interesantes para otro. Y Barico a esto le agrega que lo que circula y lo que se retiene y los contenidos que sobreviven más de 30 segundos son contenidos que son aerodinámicos. Son contenidos que tienen como la capacidad de volverse viral, casi memes. Vamos a hablar como un poquito de eso. Pero dice que tienen que ser contenidos aerodinámicos y ahora vamos a pasar a hablar de eso porque, digamos, me parece que es lo más importante. ¿Cómo estamos hasta acá? Betina, vos me podés decir que estoy siendo muy desordenado, ya tenemos confianza. No, no, vas bien. Y ya antes habían respondido que sí, que muy clara la explicación y todo, no te quise interrumpir. Perfecto. Entonces, a mí me parece, digo, no me parece mal que alguien esté 30 segundos en un contenido, o sea, me parece de hecho un montón. No me parece mal que alguien se quede 45 segundos o 10 segundos. El problema es si esos contenidos, digamos, son aerodinámicos, digo, y cuando estoy hablando de periodismo, que es lo que conozco, pero vale para una newsletter de una campaña de marketing, vale para un reporte de Power BI o para lo que sea, digamos. O sea, yo hablo desde el periodismo, que es lo que más conozco y lo que más fácil y natural me sale, pero me parece que lo que quiero llegar es como algo que sirva para cualquier, o sea, como destilar esto para que sirva para cualquier ámbito, ¿no?
por más que sean 30, 40 segundos, las cosas pueden ser memorables. Hay un ejercicio que se lo vi hacer a un neurocientífico, lo vi en YouTube, lo perdí, no lo encontré nunca más, lo estoy buscando para agradecerle y decirle que le robé el ejercicio y que nunca lo hago bien, porque nunca tengo tiempo de hacerlo bien, pero básicamente el ejercicio consiste en ver esto, ver este conjunto de líneas, mostrarlo durante 40 segundos y pedirle a la gente que lo dibuje. Por lo general lo que termina pasando es que la gente se acuerda de 3, 4, 5 cosas, o sea, y después con el resto se equivoca. Es muy difícil memorizar la posición de la cantidad y la posición de las líneas. Hay gente que hace cosas memotécnicas para acordarse y es una trampa interesante, pero por lo general, digamos, casi nadie se acuerda, ¿no? Y el ejercicio sigue después mostrando este dibujo, que es, nada, básicamente son estas mismas líneas ordenadas de otra forma, ¿no? El neurocientífico este, que no logro encontrar para citar, dice que, digamos, lo que demuestra eso es que nos acordamos de cosas que podemos asociar, ¿no? Que nos acordamos de cosas que nos están diciendo algo, que podemos asociar con algo que ya conocíamos y que nos cuentan algo. Y hay como muchísimos ejemplos. El gran ejemplo es el abecedario. Eh, es imposible acordarse el abecedario. O sea, si ustedes se hacen memoria de cuando eran niñes, es muy difícil de aprender. Y lo que hacemos es ponerle un ritmo. De hecho, Elegante, que es este cantante de Cumbia 420, hizo hiperviral un tema de él cantando el abecedario y puso a miles de niños a aprender el abecedario porque le puso un ritmo pegadizo y se convirtió en algo fácil de cantar, ¿no? O sea, eso surgió a partir de una madre que decía, mis hijos no aprenden el abecedario, pero se saben tus canciones, y el tipo le respondió haciendo la canción del abecedario y lo generó, digamos, lo que generó es algo que podíamos asociar y que se volvía pegadizo y que era de hecho fácil de aprender. Lo mismo pasa con las tablas de sumar, con atarse los cordones, etc. Y lo mismo pasa con las historias, ¿no? O sea, lo que recordamos son las historias que nos dicen algo, que tienen algo que ver con lo que nosotros ya tenemos adentro y que podemos como de cierta manera asociar como a nuestro conocimiento. Ahora igual vamos a profundizar un poquito más. Lo que me gustaría hacer es ir primero desde el lenguaje para despejar esa parte y después como meternos bien en el tema, digamos, de cómo se construyen esas historias que pueden ser memorables, ¿no? Uno de los grandes problemas en el periodismo, aunque les parezca mentira, uno de los grandes problemas es el uso del lenguaje. Los periodistas, por lo general, no es mi caso por suerte, y conozco muchos que también tienen la suerte de no estar en esas condiciones, pero por lo general trabajan en condiciones muy precarias, a veces tipo muchas horas, sueldos bajos, pluriempleo, etcétera, etcétera, y el vínculo con el lenguaje se deteriora de una manera increíble, ¿no? O sea, es impresionante cómo en el lugar donde más se trabaja con palabras, a veces es donde peor se escribe. Cosas que a mí me parecen interesantes para pensar, digamos, cómo escribimos y cómo nos vinculamos con la escritura. Primero, saber, esto es algo como muy de Norman Nielsen Group, que el 79% de nosotros escaneamos cualquier tipo de página antes de leerla, o sea, vamos como seleccionando palabras y conjuntos de palabras y oraciones, o sea, nunca leemos una oración completa, vamos consumiendo nodos de información y vamos saltando de contenido en contenido. Se me escapó algo ahí en el medio que no sé qué es. En los celulares hay un estudio de Norman Nielsen que después les puedo pasar el link, que es muy interesante, y comparan cómo se lee en celulares y en pantallas de escritorio. En contenidos sencillos no hay mucha diferencia. La única diferencia es que en el celular se lee más lento y a veces se vuelve para atrás porque, digamos, dejamos de tener a la vista el contexto. Y nuestro cerebro decide muy rápido si desecha algo o no. O sea, en esos 30 segundos que, por ejemplo, en este medio de comunicación se quedan los lectores, el cerebro de cualquier lector decide casi inconscientemente si eso se queda en nuestro cerebro o lo desechamos. Un ejercicio que hacemos mucho en la maestría de periodismo narrativo
es llevar un diario de lectura. Lo hacemos generalmente la primera semana de clases y registrar de una semana durante todos los días qué se acuerdan de lo que leyeron el día, ¿no? Entonces la tarea es casi como un diario que hay que escribir a la noche y decir, hoy leí tal cosa, tal otra y tal otra. Y es impresionante cómo la gente se da cuenta que se olvidó de la mayoría de las cosas que leyó. Si yo le tengo que contar qué leí hoy en los diarios, entré a 3, 4 diarios, debo haber estado, si reviso mi celular, debo estar unos 15, 20 minutos o más seguro en Twitter, debo haber leído unos 20 mails. Me acuerdo de 3 o 4 cosas y es terrible. Es terrible porque, digamos, significa que nuestro cerebro considera que mucho de eso es basura, ¿no? Y decidimos muy rápido si eso lo vamos a guardar en nuestra memoria o lo vamos a tirar enseguida. Entonces, digo, lo primero para mí que hay que pensar, digamos, cuando queremos contar una historia, es que nuestros textos sean escaneables, o sea, en tratar de, digamos, yo creo que la clave es pensar a los textos como objetos. Es algo que me enseñó María Moreno, que es una escritora que tiene 75 ahora, y para mí es como la escritora viva más importante de la Argentina, y es una escritora clásica del Bar La Paz, amiga de David Viñas, de Walsh, digamos, como de una generación de escritores clásicos. En el 2012 fui a un taller y yo había escrito un texto con un párrafo eterno, parecido a este que está acá en pantalla, y ella me dijo, Acher, el texto también se diseña, ¿no? Tenía como una noción del UX de la literatura como hermosa. Entonces me decía, separá los párrafos, ponele guiones, usá guión de diálogo, hacer como las oraciones tienen que ser duración variable, y me enseñó, básicamente me dio una clase de diseño y me enseñó cómo tratar a los textos también como objetos, ¿no? Entonces, para que nuestros textos sean escaneables, por más que sean solo textos, hay que aprender a diseñarlos, ¿no? Enlaces para agregarle valor y también para ahorrar palabras, dar información significativa, o sea, y sobre todo en los subtítulos que ayudan a ordenar el texto y demás, contar una idea por párrafo, los usuarios no entienden, y el otro día en una prueba de usuarios con un chatbot me pasó, fue como muy patente, testé con 5 usuarios un texto de 300 caracteres y la primera oración se interpretaba como un llamado a la acción, y los usuarios leían eso y dejaban de leer el llamado a la acción que estaba abajo y hacían algo que no le estábamos pidiendo, y me impresionó mucho, digamos, cómo enseguida se comprobaba esta ley de que lo único que nos acordamos es, o sea, lo que no está en el principio del párrafo no existe, y después tenemos que aprender a escribir con la mitad de palabras que la escritura convencional. ¿Qué es la escritura convencional a esta altura? Es una escritura que es antigua, obsoleta, y de la que ahora también les voy a hablar un poquito, ¿no? Y después hay algo que también está en el estudio de Norman Lienzen, pero está en otro libro, que después también me olvidé de traer el link, que investiga, son 5 académicos que investigan cómo leemos, y la conclusión a la que llegaron es que cuando consumimos contenidos multimedia, si la imagen no le agrega valor al texto, se la resta, ¿no? O sea, en esa gramática donde el texto y la foto y el hipervínculo y etcétera, etcétera, conviven, lo que no agrega valor lo resta, ¿no? Si la foto y el texto es redundante, digamos, se terminan como no comprendiendo ninguna de las dos cosas, o se termina dificultando comprender las dos cosas, ¿no? Entonces lo que no agrega valor siempre hay que sacarlo. Recopilé como algunos textos que me gustan, estoy yendo como rapidísimo, no sé cómo estoy de tiempo, bueno, estoy como lento en realidad, tendría que ir más rápido. Este es un libro que me encanta que se llama El salto de papá, de Martín Sivak. Es la historia de su padre que, digamos, empieza con la escena del suicidio del padre y después reconstruye toda la historia, casi como un clásico del cine, que es Anatomía de un asesinato, que empieza como hablando por el momento de la muerte. Y me parece que es un texto sintético que cuenta un montón de cosas, que habla de una época, que habla de un personaje y que construye una escena como muy sencilla con muy poquitas palabras. Para ir rápido, me voy a saltar las otras escenas que me gustan y voy a ir directamente a las que no me gustan. ¿Qué es esta? Esta es una que es un clásico para mí, la tengo, la atesoro, me olvidé ya de que medio la agarré, pero tiene
digamos, todo lo que a mí me parece terrible en un texto, ¿no? O sea, cuando hablamos de escritura convencional, hablamos de esto, hablamos de un montón de palabras que no tienen nada que ver con la vida, ¿no? Entonces, si uno analiza este texto, primero empieza en las últimas horas, o sea, no sabemos a qué hora fue, sino en las últimas horas, digamos, ya ahí hay como una información imprecisa, un cuerpo sin vida, en mi pueblo le decimos muertos, pero el cuerpo sin vida es como, un cuerpo sin vida, un cuerpo con vida sería lo contrario, y sería ridículo llamarlo así, ubicado en el barrio Colón de la ciudad de Medellín, y según versiones preliminares, que es también algo como hermoso, o sea, es una versión antes que haya una versión, se trata de un hombre que al parecer iba caminando por la calle, o sea, tampoco sabemos si es verdad o no lo que está diciendo, que se desplomó de repente, como si uno se pudiera desplomar en cámara lenta, y que quedó tendido en la vía pública. Y desplomarse de repente ya es tremendo, digamos, lo contrario sería desplomarse en cámara lenta, y quedó tendido en la vía pública. Es algo que lo ve, si ustedes googlean tendido en la vía pública, van a encontrar que muchos periodistas lo repiten, y básicamente es tirado en la calle. Nadie en una conversación diría, no sé, en vez de estoy muerto, como decimos en Argentina, o estamos cansados, soy un cuerpo sin vida. O tipo, cuando no entendemos algo, no diríamos versiones preliminares y demás. Sin embargo, escribimos así. Traje un ejemplo del periodismo, podría haber traído un ejemplo de mi banco, que me mandó un mail el otro día, y podríamos, digamos, ver mi comunicación y mi diálogo con el banco, digamos, para reponerme la tarjeta de débito, y sería mucho peor incluso también, ¿eh? Pero me parece que es como un ejemplo como más amable, y me gusta mucho esto del cuerpo, el quedó tendido en la vía pública, me parece que es como muy claro lo que quiero decir. Cuando nosotros le pedimos a las personas que, digamos, entiendan estas palabras, lo que estamos haciendo es ocupando ese poquito de atención que tienen, esos segundos que logramos captar su atención, en tratar de entender qué carajo estamos diciendo, ¿no? O sea, acá hay como una primera tarea, que es entender qué me está diciendo este texto. Mi cerebro, un tanto disléxico y muy entrenado para descartar basura, lo que hace cuando se encuentra un texto así, lo saltea directamente, como switcheo y sigo de largo, y aquí no pasó nada, salvo que sea una imagen como muy ridícula. De hecho, tengo como una colección de textos así, que me dé mucha gracia y que decida guardarla por eso, ¿no? O sea, tendido en la vía pública, no voy a olvidar nunca, voy a ser viejo y voy a seguir hablando de los cuerpos tendidos en la vía pública. Pero lo que voy, que es la mejor forma de perder a cualquier persona, digamos. Por más que la historia sea terrible, y hay una historia acá que es tremenda, que está todo mal, está directamente, que es un tipo que está discutiendo con la mujer, le pega una piña a un espejo, y se corta el brazo y se corta una arteria, y los llevan al hospital y los salvan. Está contado de una manera que no se entiende, digamos, o sea, hay que leerla 2 o 3 veces para terminar de reconstruir la mecánica de los hechos. Bien contada, como cualquier historia policial, es una historia como muy potente, pero al estar escrita de esta manera, es un asesinato al lenguaje, a la atención, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que voy con esto? O sea, todo lo que vengo diciendo es para decir, no hay que escribir así, porque ya, digamos, si empezamos por acá, eh, perdimos a nuestros lectores. ¿De dónde viene esto? Y acá yo vengo casi como a hacer un mea culpa. Viene de un periodismo de la época del telégrafo, de la época donde el periodismo decía que era objetivo, que estaba escrito en un lenguaje que parecía, que era intencionalmente lejano, intencionalmente poco coloquial, porque intentaba como ser vendido como la verdad, ¿no? O sea, era como, nosotros somos el diario, te contamos la verdad, entonces lo escribe una máquina porque es algo completamente neutro, entonces hablamos así. Ese lenguaje es un lenguaje viejísimo, pero que se siguió pasando de generación en generación por contagio, que para mí invadió la justicia, ni hablar, los policías hablan así muchísimo, mi banco habla así, muchísimos productos hablan así con sus clientes, porque intenta como dar como una cosa de seriedad. Incluso me pasa mucho en la maestría, que tengo alumnos que vienen de la literatura o que son poetas, y cuando empiezan a escribir no ficción, escriben
cuerpos tendidos en la vía pública. Digo, ¿por qué? Si vos escribís poesía y yo te leo, bueno, porque digamos, están educadas y tienen la cabeza para escribir como se escribía en la década de los 40 y los 50. La gran revolución del periodismo en la era digital es digamos, que ahora pasamos a copiar y pegar, y se hace muchísimo esto, y se copian y pegan no solamente noticias, sino como formas de hablar, ¿no? Se nos van como permeando y se termina como volviendo burocrático el cómo escribimos. Para mí todo eso es, digamos, perder la oportunidad de comunicarse con alguien. En el periodismo, en la literatura, en las crónicas, en los mails que le mandamos a un usuario, etcétera, etcétera. Una de las cosas que empecé a hacer para hackear el lenguaje es hacer memes con cosas que fui recopilando de textos que corregí, ¿no? Por el hecho fue detenido, este es muy periodismo policial, el flagelo de la droga, en el periodismo usamos mucho el flagelo tal cosa, de tal otra, sostuvo una fuente sostuvo, en el marco de, es una construcción horrible que no dice nada, no sé, el tener en cuenta que su profesión lo condujo, la información brindada, el otro día tipo tuve que corregir unos textos y decían a cada rato la información brindada, hasta que me calenté, les mandé el meme y lo dejaron de hacer. Lanzó la convocatoria, este es un poco violento, la escalada de violencia también muy del periodismo. Bueno, y tengo muchos, tipo, ahí se aseguró una fuente con el objetivo de el calor se hacía sentir fuerte bajo el puente, les juro que es verdad, o sea, son todas cosas que están. Hay un diccionario que hizo un escritor al que quise mucho, que se llama Leopoldo Brizuela, que con su novio, su viudo, él falleció hace unos años, lo editamos y lo publicamos en internet, que se llama Diccionario de Lugares Comunes del Periodismo, y tiene 200 y pico de estas imágenes, y son brutales, porque todos los que escribimos las usamos de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, este es como el primer punto. Para mí, lo que hay que entender es esto que decía Borges, que lo dice en una entrevista que está en YouTube, que dice que las palabras, que lo único que hay que escribir con el lenguaje de la intimidad, ¿no? Y que el barroco es como esconder, el barroco es como esconderse, digamos, un poco esa cosa de te voy a hablar como si fuera una máquina, es o un desprecio por el usuario y por la audiencia, o es no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo y me escondo atrás de toda esta cosa florida para hacerlo. Y lo otro que hay que entender es que las palabras tienen una vida útil y se gastan. Y se gastan muchísimo. Podríamos hacer un listado de palabras gastadas que no se pueden usar más, pero bueno, nos extenderíamos un montón porque hay muchas palabras, ¿no? Entonces, para mí el primer punto, digamos, además de hacer textos escaneables, usar Bol, tratar los textos como objetos para poder, digamos, captar la atención de cualquier tipo de audiencia, es aprender, digamos, volver el lenguaje invisible, ¿no? O sea, dejar, digamos, quitar toda esa carga cognitiva, porque todo el recurso que usa la persona para tratar de entender qué significan esas palabras, esas construcciones verbales que hacemos, esas oraciones larguísimas, toda esa energía, que es muy poquita la que tiene el usuario disponible, se podría usar para entender la historia y para que el cerebro de esas personas decida si nuestra historia vale la pena o no. Este es como mi mandato. Yo me pasé para el mundo del, eh, del UX Writing porque siento que los periodistas tenemos la culpa de mucho. Es casi como un chiste, ¿no? Me encanta el periodismo y lo sigo ejerciendo todavía y voy a seguir ejerciendo siempre, pero me parece que hay algo de ese lenguaje del periodismo máquina que permeó un montón de cosas y quienes escriban en cualquier ámbito me sabrán, ¿no? Lo que hacemos cuando achicamos el lenguaje es achicar el mundo y hacer un mundo como más gris y más plano y más chato. Y no estoy hablando de usar muchas palabras, ¿no? Estoy hablando de usar ese lenguaje burocrático, ¿no? O sea, las palabras construyen el mundo y, y el mundo y cuando escribimos estamos construyendo un pequeño mundo que si es un mundo de cuerpos tendidos en la vía pública, es un mundo bastante burocrático y bastante poco recordable y bastante triste, ¿no? También, ¿no? Entonces, digo, para mí el primer, como si se quiere, como gran conclusión es que lo tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes de nuestro vínculo con las palabras, ¿no? O sea, qué están diciendo de nosotros esas palabras que usamos, ¿no? O sea, ¿qué dice de mí cuando yo escribo los hechos ocurrieron así?
y ya tengo palabras que hacen ruido, que incluso tienen hasta una música fea, ¿no? Y qué límites tiene ese mundo que estoy construyendo con esas palabras, ¿no? Como, para mí se trata como de hackear nuestro vínculo con el idioma, ver qué imágenes genero con eso, ver, digamos, de dónde salen esas palabras, pensar si las usaría en una conversación, pensar de dónde vienen también, ¿no? O sea, de dónde se nos pegó esa forma tan fea de escribir. Ay, estoy como repitiéndome. Bueno, a ver, vamos a... Esto es como un repaso. Siguiente tema, y acá vamos a y acá llegamos como al core de la cuestión. Además, digamos, de este vínculo con las palabras, además de tratar a los textos como objetos y, digamos, de no darle como una sobrecarga cognitiva a nuestras audiencias, para mí se trata de contar. Digamos, si este es el secreto del storytelling, esto lo dicen todos los maestros y maestras de la crónica. Yo se lo escuché decir por primera vez a Roberto Hercher, que tiene un libro hermoso que se llama Periodismo Narrativo, y es el director, era el director de la maestría de Periodismo Narrativo de la Universidad de Barcelona, ahora está en la universidad, en una universidad de Chile que es genial, pero no me acuerdo el nombre, Hurtado puede ser, pero bueno, está ahí en Chile, capo total, maestro de maestros, y le escuché decir esta frase, y no lo digas, cuéntalo, es como el mandato y la remera que me gustaría que cada persona se lleve de este workshop y de cualquiera del que participen sobre narrativa. ¿Qué significa esto? Digamos que además de nuestro vínculo con el lenguaje y todo lo que venimos diciendo, se trata de contar historias y no enunciarlas, ¿no? Este es el segundo tema, el primero es el lenguaje, esto es lo segundo que me obsesiona. Hay un video muy cortito, en realidad es más largo, pero les voy a mostrar solo un pedacito. Es un análisis del cine de Kurosawa, pero me parece que explica como muy bien este concepto. Ahí les cambio el subtítulo. Sits down, his action ripples outwards to affect the whole village. Notice how much the wind adds to the scene. Even when people are still, there's that little bit of wind spice up the frame. So that's pretty straightforward. Now, let's jump 60 years into the future. This is the Avengers. Here, we start with a camera move into an establishing shot. But this time, these were Phil Coulson's jacket. We get dialogue right away. Throughout this scene, the only things that move are the camera and Nick Fury. Even though we have weather outside and actors in the background, none of them are used. Notice that the camera movement doesn't have a beginning or an end. And there's no variation. Each shot goes in the exact same direction. But in Seven Samurai, the camera moves have a distinct beginning, middle, and end. And each shot changes the direction from the previous one. As he climbs up, Kurosawa uses the movement of the flag to cut smoothly into this angle. All Seven Samurai and their banner together. This scene has every type of movement, carefully pieced together and spaced throughout. The weather, the group, the individual, the camera, the dialogue. But this scene tells its story mostly through dialogue. Called The Avengers. Ahí lo vamos a cortar. Es un video de un canal de YouTube del que soy muy fan, que se llama Every Frame is a Painting. Y este video analiza el cine de Kurosawa. Para mí no tiene desperdicio. Pero bueno, les quería mostrar este fragmentito porque para mí una de las, digamos, cosas centrales para contar historias memorables es trabajar con escenas. Es trabajar en este concepto, digamos, de no me lo digas, cuéntala, ¿no? Hay muchos elementos que podríamos sacar. Podríamos dar una clase entera sobre sobre el cine de Kurosawa. Se podrían hacer, no sé, carreras de grado. Sobre este video en particular podríamos dar una clase entera de analizando la mirada, el punto de vista, los cortes de cámara, el montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quiero quedar con esto, que es cuáles son los elementos básicos de una escena, ¿no? Entonces él tiene como personajes, que algunos están, digamos, no están individualizados y otros son individuos que en esta película en particular, que dura 3 horas y pica,
los vamos como ya a esta altura los conocemos mucho y tenemos como cierta empatía con ellos. Tiene un escenario que es como, digamos, está muy presente y es un personaje más de la historia y tiene una serie de acciones que por sí mismas nos cuentan la historia, ¿no? O sea, no hace falta, a Kurosawa no le hace falta decir los personajes están tristes, la aldea está abatida, uno de los samuráis tiene mucha bronca porque nadie lo está acompañando, digamos, es un punto de quiebre tremendo la historia. Lo cuenta a través de la acción y lo demuestra a través del movimiento. Son tres cosas que ahora las vamos a ver un poquito más. La acción, para mí, para nosotros, son los verbos, y yo creo que cuando elegimos los verbos para contar cualquier historia, estamos como construyendo el corazón de nuestros relatos. O sea, a mí, dígame qué verbos usan y les diré si están contando una buena historia o no. También es algo que lo dicen todos los maestros del periodismo y la narrativa. Pulitzer decía, mídeme los verbos y después con los adjetivos vemos. Pero bueno, me parece que esto es como lo central. Podríamos como sacarle mucho más jugo, ¿no? Pero Kurosawa en particular es como un maestro en construir personajes y en contar a través del movimiento. Entonces, la escena. El nuevo periodismo que nació en los 60, o sea que ya de nuevo tiene muy poquito, nació también con esta premisa, ¿no? O sea, la unidad fundamental de trabajo ya no es el dato, sino la escena. Y lo que dice Tom Wolfe todavía, es que de lo que se trata es de estar suficientemente tiempo con las personas que vamos a escribir para que sucedan escenas o para que nos las cuenten. Vale también, digo, para investigar en internet, para presentar un reporte de investigación o lo que fuera, digamos, hay que pasar el tiempo y hacerle las preguntas pertinentes a cualquier cosa para que nos cuente una historia. A mí me pasa de estar trabajando en uno de los equipos con los que trabajo de comunicación, es una empresa que hace comunicación para una empresa de construcción, y entonces tienen que hacer reportes de avance de obras, y el gran desafío que tenemos es cómo eso se convierte en una historia, digamos, y cómo un avance de obra que es construimos tantos metros cuadrados, pusimos tal maquinaria, montamos tal torre, se convierte en una historia que incluso tenga como cierto dramatismo. Entonces, lo que estamos buscando todo el tiempo es cómo se construyen estas escenas con estos personajes, estos territorios que en las obras son como los grandes protagonistas, y qué acciones hay ahí para que la historia pueda avanzar, ¿no? Me voy a saltear todos los ejemplos que traje porque tenemos un montón. Le recomiendo como 3 libros muy lindos que tienen como muy lindas escenas. La hermana menor de Mariana Enríquez es sobre Silvino Campo, es un librazo. Los Arrentiros de Virginia Higa es un libro también delicioso que cuenta la historia de los inventores de los sorrentinos, que era el tío de ella en Mar del Plata. María Moreno, este es un libro ya más complejo. Si les interesa el periodismo y el periodismo de los 70, es un libro muy interesante, que es La Carta a Vicky. María escribe como un librazo hiper complicado, no, un poco complejo, analizando esa carta de Walsh. Pero bueno, eran como ejemplos de escenas que las pasamos volando porque me van a matar. Una de las cosas que me pasa a mí a veces es que siento que tengo que ir al cine para pensar en la narrativa, incluso en el periodismo narrativo, y traer como definiciones de ahí. En la crónica no solemos pensar tanto en escenas, hay como algunos métodos por ahí dando vueltas, pero en el cine es donde encuentro, y sobre todo en el guión es donde más encuentro como elementos como claros para entenderlo, ¿no? Esta definición de Robert McKee del guión es como un clásico, es como muy acotada, y es una acción que se produce en un conflicto en el tiempo, en un espacio más o menos continuo, y cambia algo en la vida de los personajes de una forma importante para la historia, y está dentro de una trama narrativa. Es lo que decíamos recién si vuelvo todo para atrás, cuando hablábamos de Kurosawa, que está dentro de un hilo narrativo. Esa escena está ahí porque es parte de una historia más grande y demás. Perdón si estoy yendo muy rápido, pero no quiero como quedarme con nada en el tintero, y me dan ganas de, no sé si nos podemos pasar 5 minutos después, Betu, o... Sí, 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 por nosotros sí, no sé las personas que están acá, es lo único. Bueno, trato Quizás de preguntamos ahí sintetizar. llegando. Vale. Sí, les voy pasando como, y les voy más que nada recomendando cosas.
gran constructora, digamos, ¿cómo podemos pensar un personaje en nuestra historia? Eve Uert es como la gran maestra de eso. Es una escritora argentina también fallecida. Hay un libro que no es de ella, sino es de Liliana Villanueva, que es una de sus alumnas, que llama Las clases de Eve. Es un manual de narrativa y es un manual para mí de cómo escribir personajes. Son los apuntes de... Acá están poniendo corazoncitos por Eve. Es una de las, digamos, el libro son los apuntes de Liliana Villanueva de sus clases, del taller literario de Eve durante muchísimos años y tratan, digamos, tiene como muchas definiciones muy claras de cómo construir personajes. Acá yo pegué 3, que las pueden, si quieren, copiar y pegar. Brandon Sanderson es un escritor que a mí no me gusta mucho, pero es un bestseller, hace historias de fantasía y tiene también como todo un trabajo sobre cómo construir personajes que me parece interesantes. Y hay algo que es clave, que es, digamos, la escena. O sea, me pasó la primera vez que di clases de periodismo, que la gente decía, hay que pensar en escena, ¿no? Entonces era como entrevistar a alguien y decir, bueno, busco la escena, ¿dónde, qué le pasó? Tiene una introducción, nudo y desenlace, tiene un personaje fuerte, tiene un territorio reconocible, pasan un montón de cosas. Ya tengo una escena, tengo un tema. Y eran cosas que no tenían sentido, ¿no? Se volvió como un fetiche. Fue como vieron, como cuando uno estudia karate y aprende un golpe y le quiere pegar a todo el mundo. Bueno, no, a mí no me pasó, pero a mucha gente le pasa, ¿no? Que aprenden como 2 golpes y se los quiere mostrar a todo el mundo. Nos pasaba un poco eso, que la gente es que buscaba escenas como algo fetichista y eran escenas que no decían nada, parecían como libros de Murakami. Nunca hay como un montón de escenas en los libros de Murakami que a veces parecen que no tienen ningún sentido. Encontrar el sentido y encontrar, digamos, para qué estas escenas como un arte que es muy difícil de explicar en los pocos minutos que nos quedan, pero digamos, es también como una parte central del asunto, digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué sentido tiene esa escena y la historia que yo necesito contar, ¿no? Y, y también, cómo esas escenas son pequeñas piezas narrativas que tienen autonomía, ¿no? Esto, para que no lo lean, se los cuento muy rápidamente. Es un texto, un fragmentito de Leila Guerriero, de un libro muy interesante que se llama Zona de Obras, donde Leila Guerriero, que si no la conocen es como la gran cronista de no ficción argentina actual, cuenta como la cocina, su trabajo, y es una crónica que ella hizo sobre este hombre que es un doble de Freddie Mercury, que es médico, que vive en La Plata y que hace shows a las noches, como una banda tributo a Queen. Y Leila dice que no le encontraba la vuelta a la crónica y que se la encontró un día que estaban en La Plata y que el baterista le agarró, se descompuso y el clon de Freddie Mercury salió todo montado de Freddie a buscar por La Plata a alguien que le dé una pastilla de carbón para que cortarle la descompostura de su baterista y poder ir a tocar. Y Leila lo que dice que en ese momento ella entendió que cualquier cosa que ella pudiese escribir no iba a ser tan fuerte como esa escena, y que esa escena del tipo disfrazado de un cantante hiper famoso buscando una pastilla de carbón decía mucho más que cualquier teoría que uno puede escribir sobre el doble de quién era esa persona y qué sería. ¿Es un poco cruel lo que hizo Leila? Bueno, no lo sabemos. Ella es como muy buena persona, digamos, es buena gente, tiene una mirada como muy incisiva y encontró, digamos, enseguida cuál era el eje y cuál era el detalle que terminaba como de pintar ese personaje y de volver esa escena como mucho más potente. Si uno lee ese texto, esta escena es una escena definitoria porque lo vuelve así. Hay una charla TED muy linda, no soy fan de recomendar charlas TED, pero hay una que es muy linda de Vivi Telas, que es la inventora del biodrama, del biodrama, que es el teatro hecho con actores de la vida real, como casi como que llevan, ¿no?, la no ficción al teatro. O sea, en realidad hace ficción con historias de no ficción de personas reales, hizo obras con su madre, hizo obras con, no sé, gente que maneja una academia de conductores, con un rabino y su hijo, con mediums. O sea, lleva muchas personas comunes al escenario. Su discípula, cuyo nombre me acabo de olvidar por completo porque estoy yendo a mil, hizo una obra con combatientes Malvinas que es increíble.
alguien seguro en el chat lo va a decir porque es hiper conocida, y ella habla de buscar la unidad mínima de ficción. Yo le puse de no ficción porque es mi campo, pero es encontrar qué vuelve a alguien un personaje, encontrar qué vuelve a un escenario recordable o qué vuelve a una historia recordable. Cuando encontramos eso, tenemos casi todo resuelto, ¿no? O sea, piensen en el personaje, en quiénes se acuerdan ustedes también. Así como podemos pensar qué textos recordamos, qué personas recordamos, ¿no? Por cómo hablaban, por cómo eran, por alguna característica. Y lo mismo pasa con los lugares y lo mismo pasa con las situaciones, ¿no? O sea, si yo le digo, si el escenario de su historia es una iglesia, digamos, todas las iglesias tienen un atril, una cruz, bancos, torres, etcétera, etcétera. Pero si es una iglesia, no sé, que tiene un... No se me ocurre ninguna metáfora, se me ocurren todas metáforas terribles, o todos ejemplos terribles, pero si es una iglesia, no sé, que tiene una bola de boliche en medio del altar, bueno, es una iglesia que va a ser mucho más recordable y es una iglesia que se puede convertir en un personaje de nuestras historias y que va a ser mucho más recordable y llamativa que cualquier otra cosa. Kurosawa, por ejemplo, lo que hacía y lo que hizo en esa película Los Siete Samurai es pedirle a algunos de los actores que aprendan cómo se movían animales. Por ejemplo, Kikucho, que es uno el más alto y el más loco de los personajes, estudió cómo se movían los tigres y el rasgo distintivo y lo que lo convertía en un personaje inolvidable era por un lado su risa, era por otro lado el papel que jugaba en la historia, pero sobre todo era ese andar que enseguida el público lo reconocía y lo identificaba con él, ¿no? Pero entonces, digamos, si nosotros tenemos la historia y no, digamos, si tenemos la escena y solo la reconstruimos mecánicamente, no estamos diciendo casi nada tampoco y es muy olvidable. Este es un video que dura 4 minutos, que me encantaría mostrárselo, pero me parece que lo pueden ver después o pueden leer el texto. Hay una escena como muy, muy chiquitita, que es una conferencia de prensa de Manuel Serrat en Chile. No sé si se ve bien en la pantalla. Ahí se está yendo Serrat y ahí van a ver que de un costado aparece Pedro Lemebel ahí. ¿Lo vieron? Hay que prestarle mucha atención. Aparece Pedro Lemebel, que es el gran cronista, el gran escritor chileno, y le roba un beso a Pedro Lemebel, a Serrat, le da un pico, le da un beso en la boca y lo sacan y se lo llevan a Lemebel por otro lado. Esa escena que dura 4 segundos, Pedro Lemebel la convirtió en un manifiesto y en un texto bellísimo. O sea, es una escenita mínima que en los diarios salió como 2 párrafos. Escándalo en presentación del Lemebel, un homosexual de Serrat, un activista homosexual le dio un beso y la multitud lo sacó y no sé qué, y quedó ahí y algunos dijeron que era, digamos, después algunos avivaron que era el Lemebel, que ya era bastante conocido, pero él escribió un texto que es tan bello que no sé si da que lo muestre, son 4 minutos. ¿Sí? Sí, Ya se le ve hice así tanta vos. propaganda que No, no dale, parece. sí. ¿Sí? Lo lee Camila Sosa Villada, que es una gran escritora. Ahí lo están viendo, ¿no? Esperen que lo... Un poquito más fuerte quizás, ¿no? Ahí está. Sí sabe Ahí va. qué iba a pasar esa tarde cuando Serrat se reunió con los estudiantes de la Universidad de Arcis, cuando se ha guardado un beso de fuego para el trovador desde hace 20 años. Y se tiene la oportunidad de estamparle la boca coliza en su boca que sabe a hierba. Su boca histórica que cantó por la revolución, por los obreros, por los piratas y tanto mal amor perdido. Pero nunca nos dedicó ninguna estrofa, ningún estribillo, como si los maricones no existiéramos. Nos exhibió del universo poético de su canto, como si ninguna loca hubiera nadado en el Mediterráneo de su corazón azul. Ninguna mereció levantar el vuelo, corrió la marica en su cielo pardo. Nunca supo entonces del pájaro lorquiano de Federico, destripado por las púas del franquismo. ¿Acaso no hubo un maripazón español que pintara el aire de rojo al llegar el socialismo? Y Madrid se llenó de gritos, banderas y consignas, al igual que ahora en el Arcis, los estudiantes acalorados chillaron al verlo aparecer saludando, como si fuera entonces cuando lo vi por primera vez, tan bello, tan joven, tan esbelto, vestido de terciopelo negro en el Festival de Viña,
en los años 70, en plena unidad popular. Pero ahora la vida me lo traía de vuelta, más viejo, con algunos kilos de más, casi un caballero nervioso respondiendo las preguntas, tratando de quedar bien con esa juventud de izquierda que cantó sus canciones, acompañadas por la balacera. El mito de Joan Manuel tan cerca, a solo unos pasos, vestido casi de yuki con chaqueta de tweed y pantalón beige, y yo de terciopelo negro, Penélope esperando en el andén, con aquel beso guardado que envejeció arrugándose como mi cara y la suya. Un beso ajado en la carta ideológica que no encontró destino. Un beso pálido que sobrevivió a la dictadura y besó el no del plebiscito. Un beso como una marca o una firma estampada imaginariamente en su canto. Por eso cuando terminó el acto, después de cantar vuela esta canción para ti, Lucía, yo era su Lucía de terciopelo negro. Yo era lo más bello que él nunca ha tenido, tratando de acercarme, empujando, deslizándome entre los cuerpos apretados de los jóvenes que le pedían autógrafos, logrando meterme bajo la cadena de brazos que formaron un pasillo de seguridad para protegerlo. Me lo encuentro de espaldas, despidiéndose, y al darse vuelta se topa con mi boca a solo unos centímetros. Entonces se detuvo el tiempo y un gran silencio congeló ese instante. 20 años no es nada, me dijo. Y mi boca se despegó de mí como un pájaro sediento que se posó en sus labios. Solo un momento la homosexualidad lo tocó con la sed carmesí de una boca chupona. Un instante que lo llevó a su primer beso adolescente y turbado de emoción lo sentí temblar en la tibieza de esa primera vez cuando otra boca extraña le arrancó de cuajo su inocencia. 20 años no es nada, me dije, dejándolo ir, llevado por la multitud que se lo tragó entre los insultos y agresiones que me gritaban los estudiantes del Arcis por haberles roto su mito macho y cancionero. 20 años no es nada, le contesté en medio sonámbulo, un afán que quería dañarme por lo que le había hecho a su ídolo. 20 años no es nada, mi catalán. Seguí pensando mientras salía de ese lugar empujado por los estudiantes, sabiendo que esa era la primera y última vez que lo tuve en mis brazos, sabiendo que nunca más olvidaría esta visita a Chile, y cada vez que cante Lucía, mi beso cantará en su boca como una flor extraña que sentirá enredarse en sus palabras. Mi beso será un recuerdo prohibido como una luna sodomítica que arañó su madre. Bueno. El beso de Joan Manuel. Ya nos fuimos un montón. ¿Por qué les quería mostrar esto? Que aparte de porque es bello y hay que compartirlo, esa escena de poquitos segundos en manos de Pedro Lemebel se convierte en un relato histórico, se convierte en algo, digamos, que tiene como, que abre muchísimos sentidos y que incluso trasciende y se vuelve con los años más importante que la propia historia que pasó, digamos. O sea, como incidente, fue un incidente que duró 7 segundos, pero digamos, esa escena transformada, digamos, estirada en sus sentidos hasta sus últimas consecuencias, linkeadas como a todo un bagaje cultural, político, histórico, etcétera, etcétera, se convierte en un relato hiperpotente, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que, digo, a veces pasa que decimos, bueno, una escena tiene una introducción, nudo y desenlace, tiene un personaje fuerte, tiene un territorio reconocible y tiene verbos que le hacen avanzar y nos pensamos que con eso alcanza. Este que les estoy mostrando es un caso extremo, para mí extremo por lo bello, digamos, a mí particularmente me gusta mucho, pero digamos, sirve como ejemplo de hasta dónde puede llegar el poder de una escena. Ahí está. Nos queda un montón de material, pero tipo, me pasé un montón. Les quería hablar de montaje, quería hablar mucho más de la escena y los personajes y demás. Me preparé como para un curso de 4 encuentros. Me pasa todo el tiempo como tipo, pero bueno, me parece que podemos como llegar hasta acá. Voy a dejar de compartir un poco. ¿Siguen ahí todavía? Se fue un montón de gente, pero hay un montón de gente todavía.
Estamos, Seba. Nada, eso me queda. Si tienen preguntas, las podemos charlar, o intervenciones, o reflexiones, o lo que fuera, podemos charlar ahora. Yo tengo una pregunta que es si quieren, como si les parece que estamos en condiciones de hacer un ejercicio y quedarnos 10, 15 minutos más, o si prefieren que charlemos un rato y ya, digamos, depende de la energía que tengamos y de si les parece interesante o no. A ver qué dicen en el chat. Ejercicio. Están dice. diciendo seguimos, Ejercicios ejercicio. O preguntas, claro. Ejercicio. Vamos a hacer una encuesta. Ejercicio. Ya No es van dos mala idea. ejercicios. Hagamos el ejercicio, 4 ejercicio. ejercicios. Ujú. Bueno, ya hay ejercicio, ya tipo alguien se fue diciendo, 5. sí, sumo con el ejercicio. Bueno, con los que se queden, digo, si alguien tiene una pregunta, la hacemos ahora. En realidad podemos hacer así, puedo dar la consigna del ejercicio y mientras responder preguntas no es un lío. Vamos a hacer el ejercicio directamente. Es un desafío como muy duro, no importa del tema ni del rubro que quieran escribir. La medida de un tweet son 280 caracteres. Si tienen Twitter, pueden hacerlo directamente en Twitter y no publicarlo, porque es muy interesante, digamos, como el contador de caracteres y el formato te condiciona para escribir cortito. Como les decía, a mí me obsesiona el tema del uso del lenguaje, el diseño de los textos y la narrativa de los textos, ¿no? O sea, esto que hablábamos de las palabras, cómo están diseñados los textos y cómo, y si esos textos cuentan una historia o no cuentan una historia. Nos quedamos en la parte de la escena, pero podemos decir si construyen una escena o no construyen una escena. O sea, por escena, resumiendo, tenemos personajes, territorios y acciones que hacen esos personajes en el territorio y un cambio que se da que nos habla de un determinado tema. El desafío es que si se animan a escribir una escena, en lo posible no inventada, en un tweet. Y en 10 minutos. Además. ¿Cómo lo ven? Y el chiste es que editamos algunas en vivo. ¿Podemos hacer 5 minutos o es mucho? Hagamos en 5 minutos, dale. Sí, yo Dale. todo lo que sea como más desafío. Más desafiante. Mi primer trabajo en un diario fue escribir una crónica de 6.000 caracteres en 15 minutos. Y la tuve que escribir, fue terrible, pero lo hice. El primer día de trabajo. Así que 280 caracteres en 5 minutos no es nada. Contando los caracteres, ¿no? 5.300. No, 280 es el máximo. No, Si más digo, largo, cuando tuviste que tu primer día de Sí. trabajo, Sí. no llego más. Mirando, yo tardo 2 días en escribir una nota. Escribí la nota. Un gran jefe que tuve que me enseñó. Pero bueno, eso, 280 caracteres en 5 minutos, lo pegamos en el chat y yo abro un Google Doc y editamos un par en vivo, como para irnos con un poco de aventura. Beto, ¿vos tenés un contador? En Word, ¿no? En el Google Docs. Sí. Pero No, yo digo para contar los 5 minutos. O bueno, un contamos. cronómetro. Perdón. Entendí un contador de palabras, estabas hablando de caracteres. Sí, cronómetro tengo. Y yo Y también yo tengo un también, de hecho, contador que me ayuda con las Yo- finanzas. Tengo las Sí, dos yo te cosas. iba a hacer ese chiste malísimo con tu MA. Dale, 5 Bueno, minutos. son Bueno, igual 56, trash. sí. Va, Son 56 y 1, tipo, ya puse 4 porque hace uno que estás hablando. sí. No se preocupen mucho por el tema, si trabajan, no sé, en un banco puede ser, le vamos a entregar la tarjeta de crédito mañana y eso puede ser una buena historia también, ¿no? O encontramos tu tarjeta de crédito tirada, o si trabajas en una empresa de seguros, tu seguro está por darse de baja, y si quieren hacer algo más narrativo, para mí va a ser mucho más fácil editarlo. Bien, mientras tanto te digo que hubo 2 personas que cuando dijiste hacer ejercicio se fueron. Los vi. Pero saludaron. Saludaron, no, mentira, estoy haciendo un chiste. Discretos además.
Justo en este momento del ejercicio me tengo que retirar. No le quiero meter presión, pero acuérdense de lo que hablamos del uso de las palabras, etcétera. Quedan 1 minuto 55 segundos. Ah, tremenda, sos más dura que yo. El time frame. Tu boca me sabe a hielo. Venga. 20 segundos. Quienes lo tengan lo pueden ir como pegando acá en El chat. el chat. Tiempo. No se escucha, pero. Ah, tipo hubo acá como unas Uf. secciones. Está bien, vale hacer trampa con el. ¿Alguna más? A ver. Ahí sumaron una más. ¿Alguno que esté escribiendo y que necesite que lo esperemos? Digo, Seba, porque dijiste que ibas a tomar alguno de los que estén, ¿no? Para hacer Sí. el ejercicio. Me gustaría tener, aunque sea uno o dos más. Acá vino uno más. Bueno. Qué terrible, conectado. Ay, me encanta, puedo elegir, puedo hacer trampa y elegir este primero. Muy buenos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con estos y si quieren sumar alguno más después. Esto es tipo, Ahí a mí tenés me uno da más. uno más. ¿Pediste uno o dos más? Sí. Otro. Muy bien. María Portela. Y Karina.
Buenísimo. Bueno, ahí comparto entonces y nada, me juego. Tipo, vamos a editar en vivo. En tiempo real. Vamos. Bueno. Ahí estamos, ¿no? Ahí estoy compartiendo, sí. ¿Se ve bien el texto? Como que a veces me pasa que no. Sí, que la sí, gente no perfecto. llega, ¿no? Se ve perfecto. Me parecía interesante empezar por este que es de Daniel, ¿no? ¿Sí? ¿Es de Daniel? Ya te Sí, digo. Sí, ese. Daniel. Sí. A ver, ¿dónde estás, Daniel? No te veo. Bueno, no lo veo. Daniel. Está bien. Estaba sin la cámara. Ah, perfecto. Bueno, Daniel, entonces, ¿qué me pasa con este texto? Es tremendo. A ver, ha sido un día terrible, 2 horas conectado. Mi jefa me envía un mensaje, entro al chat para responder ese tema y recibo un mensaje de nuevo de ella relacionado a otro tema. Una lluvia de mensajes sin sentido que me hace extrañar la presencialidad a veces. Es desesperante no poder cerrar una idea. Empecemos por el principio. La escena es tremenda, está buena. 2 cosas. Empezamos, tipo, con adjetivos y terminamos con tipo, y bueno, con tipo adjetivando. También como que está muy puesto, o sea, me estás diciendo, y no me, o sea, la primera regla que es no me lo digas, cuéntalo, está ahí como un poco rota. Cuando adjetivamos las cosas es porque no estamos confiando que se entienda, y yo creo que si el texto lo pulimos un poquito, digamos, se entiende perfecto porque es algo con lo que rápidamente nos podemos identificar. Después, otra cosa que me pasa es que tenemos mensaje, mensaje, mensaje y se me empieza como a empastar. El texto tiene, después hay otro que escribió sobre la música de las palabras, hay una de las escenas, los textos tienen una música y cuando repetimos una palabra, salvo que sea un recurso literario, se complica a veces, ¿no? Como cuando repetimos, ya hay que ser, es muy sutil el arte de repetir y me parece que acá nos juega como un poquito en contra. Entonces, lo primero que yo haría, estoy diciendo como lo primero que se me ocurre y se pueden pensar, es, llevo 12 horas conectado. Mi jefa, a ver, y estamos, me envía un mensaje, acá me parece que esto fue como, no sé si un error por la hora o ¿no? Mi jefa me envió un mensaje. Entro al chat para responder. En realidad, acá ese tema, digo, acá estamos hablando de ahorro también, ¿no? Entro al chat para responder. Ya ese tema se podría volar tranquilamente. Entro al chat, o sea, para responder, también, digamos, lo podríamos volar si estamos como muy, que necesitamos ahorrar palabras y hacerle la vida más fácil a la persona que está leyendo, ¿no? Entonces, llevo 12 horas conectado, perdón, acá le tengo que poner minúscula, como que ya no hace falta, tipo, que es terrible, ya sabemos, es terrible estar conectado, o sea, está científicamente comprobado, es un saber universal, entonces no hace falta ningún adjetivo. Mi jefa me envió un mensaje, entro al chat y me escribe por otro tema. Recibo un mensaje nuevo de ella relacionado por otro tema. Una lluvia de mensajes sin sentido que me hace extrañar la presencialidad a veces. Entonces puede ser tipo una lluvia de mensajes porque te siguió escribiendo mucho más después. Sí, porque justo, o sea, no solamente fue un solo mensaje por otra idea nueva, sino fueron varios mensajes por varias ideas nuevas. Y luego por otro. Digo, ahí repetimos y capaz que nos funciona un poquito más, ¿no? Y entonces, a veces se extraña la pensión, a veces. También hay una cosa que a mí me parece como interesante para pensar, que es cómo estructuramos las oraciones, ¿no? Yo soy como muy, para mí, hay una técnica muy sofisticada que es sujeto, predicado, palo de la bolsa, y cuando no es sujeto y predicado, como tratar de que sea lo más lineal y lo más sencillo posible la estructura. Como hay una cosa de que si nosotros le pedimos al lector que vaya y venga,
ejemplo, si escribimos con subordinada, si escribimos primero el predicado y después el sujeto, le estamos como agregando una carga cognitiva extra porque estamos pidiendo al lector que vaya y venga, y el lector lo que está haciendo es ¿cómo se llama? Es escanear nuestro texto, ¿no? Entonces, le pondría, a veces extraño la posibilidad, a veces extraño la presencialidad directamente. Es desesperante también, tipo, entonces, yo le pondría, digo, acá sí repetiría, pondría, llevo 12 horas conectado y no pude cerrar una idea, ¿no? Una obra de arte de tweet. ¿Qué? Un nuevo tweet, obra de arte. Entonces, y luego por otro y por otro más. Está bien, me parece que ahí como que cierra un poquito más. Y el 12 horas al principio, el 12 horas al principio y al final, lo que le da es como un cierre de sentido, ¿no? Es como decir, lo convierte, digo, es una repetición que mete como un contrabajo que no, digamos, que le termina como de cerrar. Digo, esto es como una pequeña escena, es economía del lenguaje y es como estructurar un poquito el texto para que funcione. Hago dos más y me quedo dormido, pero vamos en esa. Tenés Claudia, una más en el chat. a ver. Dos más, creo. ¿Dos más? Sí. Creo que Julieta, no habías puesto el de Julieta. Julieta y Romy. Y Pablo. No paran de llegar. Acaba de llegar, a ver. Ah, ahora empiezan todos a salir. Los últimos tres. Digo, me lo hacen a propósito. Sí, sí, cada vez más difícil. Bueno, Claudia, ¿vos estás por ahí? Sí. Si no fue Claudia. No, sí, está. Responde en el chat. ¿Está hablando por el chat? Ay, perdón, Sí, para dice que si prende el micrófono, si necesitas que prenda el micrófono. sí. ¿Qué es lo que me pasa con este? A ver si lo puedo reescribir también. Ella parada sobre la mesa aún no alcanzaba el techo. Es una frase que forma una imagen, pero forma una imagen que no tiene, que digamos que es como un poco difusa. Yo, parada sobre la mesada, aún no alcanzaba el techo, lo primero que pensé es una niña de 2 o 3 años, y es muy difícil que después construya como una imagen diferente, porque la primera oración entendí eso, y me voy a quedar con esa imagen, ¿no? Entonces, mientras le exigía, soltemos, lo hacemos otro día con más gente, la porfía de mi amiga no paró hasta que encastramos el primer tornillo en la escena de la pared. Entonces tengo como un primer tema que es esto, parado sobre la mesada, aún no alcanzaba el techo, para mí es una niña. Después, si lo leo con atención, me doy cuenta, bueno, no alcanzaba el techo, está parado sobre una mesada, la mesada tiene 1,40, el techo tiene 3, es alguien que mide, no sé, 1,50 m, ponele. No sé si ahora me escuchás, sí. Sí. Ah, genial. Un quilombo desenchufar, estaba conectado a un Bluetooth, a un parlante. Sí, la idea era decir que era muy petiza. Claro, pero bueno, digo, como yo tengo ese solo elemento, Sí, sí. pensé en una niña, digo, ¿qué es alguien subido a una mesada? Entonces, mientras le exigía, Que se baje de ahí, sí, sí. entonces tenemos que presentar el personaje de otra manera. Digamos, el personaje tendría que ser visible de otra manera. Tipo, mi Okay. amiga más petiza pondría. O no sé, buscaría como la manera de ponerlo. Después, acá hay algo que es muy interesante para ver, que es mientras le exigía. O sea, si esto lo tenemos que representar, digamos, en una escena teatral, si lo tenemos que teatralizar, tenemos como tres cosas, ¿no? O sea, yo entiendo que es ella la que no paró, pero la porfía de mi amiga no paró. Lo que estamos haciendo es convertir como a la porfía en el sujeto de la historia. Es complicado para mí entender. Como primer punto. Y como segunda cosa,
el mientras, al principio de la oración, siempre los conectores al principio de la oración son complicados, pero lo que tenemos acá son como dos imágenes que están, digamos, que están compitiendo en la misma oración y se vuelve complicado de entender, ¿no? Cuando tenemos dos imágenes. Entonces para mí serían dos oraciones separadas. Entonces, si incluso querés mantener el misterio de lo que es, lo podés poner como aparte. Y yo le pondría tipo, el exigía también es un verbo fuerte. Entonces soltemos, dije yo, lo hacemos otro día como agente. Y como capaz un punto, o si el punto iba ahí adelante, lo hacemos otro día como agente, pero mi amiga no me escuchó. Hasta encastrar. Y aparte, digamos, exigía, es tipo fuerte, es de relación política casi. Mi amiga no paró hasta encastrar, y aparte también encastramos acá en plural, hasta encastrar sería, ¿no? El primer tornillo de la alacena en la pared. En la pared lo sacaría también. Ya tipo, es un nivel de maniatiquez importante mío, ¿eh? Pero el primer No, pero tornillo... está mucho más simple. Yo creí que era simple, pero me acabo de dar cuenta que estaba todo enroscado. Y cuando te escuchaba decir lo de seguir como la construcción de la oración, lo básico, sujeto, predicado, yo en general escribo al revés, lo que complica Claro, muchísimo la lectura. digo, es súper común, ¿eh? Yo digo el estilo payador, digo, a mí me pasa todo el tiempo también, y vivo de editar textos que están escritos así, es súper común, pero está bueno como en una segunda lectura como pulir. Esto también es algo que escribimos en 5 minutos y que yo estoy editando en 4, digamos, o sea, no hay... no, Sí, no pero hay... quedó otro texto súper claro, más Sí. sencillo. Bueno, es esto, digo, es limpiar la maleza para que la maleza. Un montón, ¿no? Como limpiarlo de palabras que sobran para que se entienda para que lo que queremos decir se pueda decir. Entonces, el primer tornillo de la alacena en la pared, ya tipo me sobraba un montón. Seguí sosteniendo, mi casa volvió a ser como antes, me parece como un cierre re lindo esto. Como me parece que también que funciona como metáfora y también, ¿no? Genial, muchas gracias. Quedó A re ti. lindo. Josefina, lo hacemos todo, ahora ya está, tipo, me provocaron. No nos vamos hasta las 9, chicos. ¿No? O sí, nos tenemos que ir, hacemos dos más. No sé, Betina, vos sos la jefa, así que yo creo que vos me digas. No, yo te diría que elijas, sí, no. Me encanta, pero No, creo que va a ser mucho. No se van a sí. sentir mal, hay que elegir. A ver. Este me parece un poco El fuerte. que te parezca, si a mí me gustó de lo fuerte que es eso. Pablo Bermúdez, a ver, ella estaba trabajando en su casa. Acá, Julieta. ¿Estás por ahí? ¿Estás visible? La perdimos a Julieta, me parece. ¿Es Julieta o Romy? Porque estabas resaltando otro, por eso. Ah, Pardi. Ella estaba Julieta, ella trabajando. estaba trabajando. A ver si está. Sí, está Julieta. Ya está. No Sí. respondió todavía. ¿Y Bueno, estás con micrófono, Julieta? ¿Así podemos charlar o...? quizás justo no nos está escuchando ahora. Ah, capaz que se fue a preparar la cena ya, ¿no? Yo estaría diciendo lo mismo. Bueno, la Probablemente. sí. ¿Y Josefina? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Hoy bien. comí hamburguesa. Ay, qué rico, yo estoy re a dieta y no como hamburguesa. Comí una hamburguesa mientras pensaba cómo
¿Cómo será el día cuando vaya a Ezeiza, me suba a ese avión, baje, pase migraciones y me esperes en el aeropuerto y del otro lado con una sonrisa? Qué lindo sería, ¿no? Lástima que no va a pasar más que mis pensamientos. ¡Ay, es re triste! Así soy trágica. Hoy comí una hamburguesa mientras pensaba cómo será el día cuando vaya a Ezeiza, me suba a ese avión. Acá hay dos cosas que me pasan. Baje, pase migraciones y me esperes en el aeropuerto, ahí del otro lado, con una sonrisa. O sea, me parece que es lindo, me gusta mucho esto. ¿Cómo será el día? ¿Cómo así va con acento? Sí. ¿Cómo será el día cuando vaya a Ezeiza, me suba a este avión, baje, migraciones y me esperes en el aeropuerto? Me encanta. El ahí del otro lado con una sonrisa me hace un poco de ruido, me parece que ahí se empieza como a empastar. O sea, venís como construyendo una oración muy linda, los verbos van fluyendo porque van como avanzando, pero cuando llegamos ahí del otro lado, quizás me exprese en el aeropuerto con una sonrisa, suba ese avión, baje, pase migraciones y me esperes. Puede ser y me esperes del otro lado. Sí, Capaz que después del otro lado. Me imaginaba en esa parte tipo película romántica en la que se abren las puertas de tal persona al lado. Uno anda así. Claro, pero capaz que tenemos Ezeiza, bueno, que nosotros sabemos que es un aeropuerto, el ahí nacional, yo les dejaría o me esperes del otro lado con una sonrisa o me esperes en el hall de la ciudad donde pensabas ir con una sonrisa, como un dato como más preciso para que sea como más clara la imagen, ¿no? No sé, me esperes en el aeropuerto de Barajas o me esperes en Barajas con una sonrisa o me esperes, no sé. En el aeropuerto de Barcelona. Bueno, me esperes, sí, ahí, pondría como eso. Y qué lindo sería, ¿no? Lástima que no va a pasar más que mis pensamientos. Bueno, es terrible. Eso me parece como... Ahora, lo que yo, digamos, hay algo que no termina de hacer sentido, que es si es algo, si estás hablando de una ruptura, o si estás hablando de algo que te imaginás. Entonces, ahí pierde como un poco de fuerza. Y quizás se arregla. Si es algo, lástima que no va a pasar más que mis pensamientos, como que lo deja como demasiado ambiguo. Entonces, lástima que es algo que ya no va a pasar, o lástima que es una oportunidad que perdimos, iría por ese lado. Bueno. Y después, digo, más allá del chiste, me comí una hamburguesa. Yo, en general, estoy en contra de las hamburguesas, no mentira. Estoy a favor, pero estoy en contra de hago algo mientras hago otra cosa. Digo, ya ahí se empieza como a mezclar, se empiezan como a mezclar los planos y es muy difícil de procesar visualmente, ¿no? Entonces, capaz que hoy pensaba directamente, gana un poco más, ¿no? Porque aparte la hamburguesa, digamos, la hamburguesa no tiene, digamos, no es un detalle que haga la escena. No. Si fueran 5 hamburguesas, sí, porque habla de, digamos, está demostrando como un estado de ansiedad donde estás comiendo muchas hamburguesas. Pero si es una sola, no, digamos, es una imagen que no te agrega ningún valor. No me acuerdo quién era, qué escritor conocido, decía que si hay un disparo, un arma en la primera escena, en algún momento de la historia tiene que disparar, ¿no? Entonces, digamos, y esto en historias tan cortitas como las que estamos escribiendo es fundamental, porque vos pensás que todo detalle que vos cuentes es casi el 10% de lo que estás contando en esta escena. Sí, sí. Tipo 30 caracteres en un ¿cómo se llama? En un texto tan cortito es un montón. Y hoy me pasó que con un cliente que había escrito un texto que decía era si habías perdido unos documentos y demás, y en un momento le preguntaba al usuario, ¿también perdiste el DNI? Y el usuario respondía sí o no, y entonces, y después como que no generaba nada de eso, o sea, te preguntaba, pero también perdiste el DNI, bueno, está bien, seguía con el trámite como si nada, y yo, ¿por qué estás preguntando algo que no va a tener ningún valor en el resto de la conversación, ¿no? Con cualquier cosa que contemos pasa lo mismo. Digamos, ese detalle mínimo, la hamburguesa, tiene que decirnos algo o no vale la pena que esté. Sí, bueno, sí, lo pensaba como una especie como de mostrar que el personaje
en toda su, como en cualquier momento de su vida está pensando en eso. Bueno, entonces, digo, tendría que ser hoy mientras me bañaba, almorzaba, no sé qué, pensé lo mismo. Digo, ese listado, esta enumeración de acciones que haces acá, que es muy linda, digo, podría estar, digo, decir eso, hoy pensé todo el día, digamos, a veces no hay que complicarlo tanto, ¿no? Sí, Pero me parece que la hamburguesa en particular no nos está sumando. Bueno, Bueno, después lo demás es muy lindo y me dio tristeza. Me dio ganas de comer hamburguesa. ¿Estamos o hacemos una más? Yo creo que todo el taller tenía que haber sido esto y Una más. ¿Una más? Acá, Julieta. ¿Volviste, Julieta? Creo que sí. Hola, Ahí acá está estoy. Julieta. ¿Cómo estás? Hola, perdón. Justo hablando por teléfono. Y nada. Bueno, ella estaba trabajando en el living de su casa. Tenía un día bastante complicado, muchas reuniones y resolver pendientes. Su gato, que siempre estaba encima pidiendo atención, esta vez estaba en algún otro lado de la casa. Raro, pensó, pero siguió trabajando. De repente, el gato cruzó el living corriendo rápido, tiró un florero, rompiéndolo en el acto, y se escondió abajo de un sillón. Primera cosa, el uso de los verbos. ¿Se acuerdan que dijimos que es eso? El verbo es el que hace que nuestra historia avance y es el que construye como la acción, ¿no? Como que es para mí no es el motor, es como, sí, lo que tracciona la historia. Entonces nosotros tenemos como mucho, estaba trabajando. Mucho estaba y trabajando, ambas. Sí, mucho estaba, o sea, tenemos como mucho estaba y eso como que hay algo que ahí que debilita como un poco la acción. La historia está buena. ¿Qué? Daba la lectura incluso. Sí. De repente el gato cruzó el living, bueno, ahora vamos a esa parte. Entonces ella estaba trabajando, el doble verbo, tipo algo que está condenado a que yo siempre lo digo. Y entonces, el ella lo vamos a dejar ahora porque es el último, en el living de su casa. Tenía un día bastante complicado. Acá le podemos poner. Vamos a ver, trabajar en el living de su casa. Muchas reuniones y resolver pendientes. También lo sacaría, tipo, lo vamos a dejar por ahora porque no es lo que más me. Su gato. A ver, el gato siempre pedía. El gato. Qué difícil, a ver. Estaba. El gato estaba refugiado en algún. A ver, estaba en algún lado. El gato se había refugiado. Vamos a. En algún rincón de la casa, ¿no? Al otro lado de la casa, estamos hablando de una casa muy grande, no termino como de verlo eso también. En otro ambiente, en la habitación, ¿dónde estaba? Que no sabía. Ah, en algún otro lugar, en algún otro ambiente, ¿no? Bueno, entonces vamos a sacar también de la casa acá. Podría también hablar media hora de los posesivos, pero me los guardo. Solo les voy a decir, no usen posesivos, salvo que sea muy importante. El gato se había refugiado, entonces es raro que no esté pidiendo atención. Pensó ella, porque si no sería como. A ver, ella trabajaba. ¿Y si le ponemos un nombre? Bueno, ¿Julieta eso? ¿Sos vos? ¿Es autobiográfico? sí. Julieta trabajaba en el living, tenía un día bastante complicado. Muchas reuniones y resolver pendientes. Muchas reuniones y pendientes, directamente. El gato se había refugiado en otra casa. Raro que no esté pidiendo atención. Yo siempre que puedo te uso el guión, que es como mucho más teatral. Seba, te hago una pregunta. Sí. Aunque sea un pensamiento, no más bien un...
No sé, yo el guión lo asocio a la hora de, Sí, como siempre. sí, tienes razón. Sí, estaba pecando de. Vamos a dejarlo así. Raro que no esté pidiendo atención, pensé yo. De repente, tipo, no sé, a mí me puede, yo no puedo, de repente, tiró un florero y se escondió aterrado debajo del sillón. Digo, el de repente me parece como que hay algo que habría que reemplazarlo con otra imagen, ¿no? O sea, de repente por Lo que quería marcar quizás esta cosa de la nada, o sea, sí, repentinamente pero entonces quizás. capaz que, mira, mientras ella atendía, te estoy tirando fruta, ¿no? Pero el quinto zoom del día, el gato puso el living corriendo rápido, tiró un florero rompiéndolo en el acto, tiró un florero y se escondió aterrado abajo del sillón. Esto hay que trabajarlo un poco más, claramente, digo, ya estamos como sobre el cierre, pero lo otro que me pasa es que siento que necesitamos como un cierre acá, como que no termina, digo, hay algo que no termina de suceder, digamos, como no termino como, digo, sé que pasó algo raro con el gato, digo, no sé si apareció el espíritu, no sé, puede terminar con el meme de Juan Carlos, estoy con el espíritu, no sé qué, o puede que, no sé, que haya no sé, que le haya pasado algo al gato, digamos, hay algo que me falta. Voy a decir, a ver, ¿esto va a quedar en YouTube? No, entonces no lo voy a decir. Iba a decir, si no iba a decir, tipo, es como el efecto Murakami, sino, ¿viste? Como que siempre se detiene, o sea, está bueno detenerse antes del sentido, que es lo que decía Beguar, y como dejar que la persona saque su conclusión. Por ejemplo, no sé, el primero que leímos, esta cosa del cansancio del Zoom y de la jefa que manda mensajes de manera alocada, pero cuando te tenés demasiado antes del sentido, que es por ejemplo lo que muchos textos, a mi juicio, hace Murakami, como que no termina de cerrar la historia, ¿viste? Te quedás con algo, bueno, me falta algo para que termine. Si querés lo dejamos ahí y nos quedamos con el misterio de qué es lo que estaba pasando con el gato, pero, No, pero la verdadera historia, o sea, la verdadera historia es que yo estaba laburando, tranquila, o sea, tranquila, tenía un día contra full, tengo dos gatos, uno que es este que salió corriendo en este parrafito, está todo el día encima, todo el día, y de repente apareció corriendo, me tiró un florero, me lo hizo mierda, qué sé yo, quilombo, quilombo, quilombo. Se escondió debajo del sillón y apareció el otro gato con mechones de pelo del otro gato que estaba escondido porque lo había refajado. por eso entonces tipo eh, tendría que aparecer el otro gato con los mechones y decir, no sé, acá hubo una guerra. ¿No es? Sí, y la historia tipo, Cumplí con los tiempos de la actividad. perfecto, perfecto. No, estaba muy bien igual. A ver, chicos, también digo, esto es un ejercicio de, digamos que lo que hacemos es como estresar los textos para pedirle mucho. Lo estamos haciendo igual, es un juego casi, o sea, es casi lúdico porque lo estamos haciendo ustedes escribiendo en tiempo real y yo editando en tiempo real. Me lleva muchas horas. Y a veces editar textos muy pequeños. Pero bueno, digamos, es un juego y estaban todos muy bien. Me encantaría seguir editando, pero me avisan por cucaracha que tenemos que entregar la transmisión. Que, no, espero que les haya servido un poco, ¿no? Obvio. Sí, ¿Querés dejar de compartir, Sebas? Así nos vemos. nos despedimos. Los que quedamos. Estaba buenísimo el ejercicio. No sé Muy Bueno, interesante. si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. Están ahí en el chat igual comentando, Sebas, no sé si lo ves. bueno, qué bueno. Me están agradeciendo. La próxima la hacemos de 6 horas. Así. Tenemos que hacer otro encuentro, ¿no? De estos. Gran charla taller te están diciendo ahí. Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Tengo No, más que gracias. agradecer, gracias a los que se quedaron y participaron también. Eh, Fuiste así como a las chapas, tenías muchísimo material. Sí, Muy bueno. siempre me pasa lo mismo. Muy bueno, bueno.
Ahí igual ya estamos cerrando. Dice Flor que se tiene que ir. Sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias entonces. ¿No? Ahora bien, Muchas aparte, gracias. como siempre es incómodo salir de los Zooms, pero No, no Salas, quédate igual. Nos quedamos ahí un cachitín para cuando se dale. terminen de ir todos. Sí. Así no tenés incomodidad de irte también. Pero es cierto, comparto, uno nunca sabe qué hacer, como llegó al cierre y decís, me tengo que quedar, me tengo Pero que ir. es esta cosa ¿Se de quedan los remotos, después? ¿no? Porque Sí. No hay código para esto, o no está establecido por lo menos para mí. Hay alguien que está escribiendo Américo Alves en inglés. Mira. Muy bueno. Sí, no hay un código claro. Y lo más terrible es cuando uno se tiene que quedar y espera que el resto de las personas se vayan. Como en la Oh, mente. Hacerse. tendría que haber como algo, ¿no? Como un privado, donde puedas invitar una puerta secreta. A mí me dice que entendió español. Digo, mi español que es complejo. Bueno, no, pero estuvo bastante. Qué bien, no, Américo. sí, sí, Sí. sí. Listo. Ahí está. Creo que voy a Te iba a dejar decir de,